Muy buenas, amigos. En este segundo Congreso de Mente Psíquica, al querer preparar una charla que pudiera ser de vuestro interés, entendí que generalmente no se suele tratar mucho la situación de estos fenómenos durante la infancia y su influencia posterior en la vida del adulto. Pues creo que es de una gran importancia poder comprender qué sucede en los primeros años de la vida de las personas. Durante el principio de la vida, el niño interacciona con el exterior, sin presentar ningún tipo de control o regulación. Los valores y controles de los adultos no le afectan, pues todavía no los ha aprendido. Y encuentra que tanto su mundo interior como su mundo exterior son en realidad una continuación dentro de sí mismo. La fantasía, los sueños, los juegos, entran en su mundo como una realidad, y durante los 3 primeros años apenas existen diferencias entre ellos, como nos indicaría, por ejemplo, los estudios de Jean-Pierre Drillet en psicología infantil. Esta diferenciación entre el mundo interno y el externo empezará en el niño a determinarse hacia los 4 años y organizándose totalmente entre los 5 y los 6 años. Pues a esta edad es cuando empieza a existir una influencia por parte de los adultos en su manera de actuar, y eso hará que el niño tienda a reprimir su imaginación, tanto en los juegos como en su mundo de fantasía. Este cambio en su manera de actuar se realizará principalmente para no crear un enfrentamiento con esa realidad que los padres le empiezan a inculcar. Es decir, a partir de los 5 o 6 años, empieza a diferenciar perfectamente entre la imaginación y la realidad. Y sin duda, seguirá jugando, seguirá desarrollando su fantasía y contando historias que nacen de su imaginación, pero ya tendrá claro que las mismas no son reales, sino que es un producto que ellos mismos han creado. Durante este periodo de tiempo se produce el 85% del aprendizaje del niño y sobre todo empieza a comprender que el medio de interrelación que ha de tener con los demás es a través del lenguaje. El aprendizaje de la comunicación creará un segundo problema, y es que durante un tiempo, hasta que el niño domine totalmente este nuevo sistema, no lo comprenderá. Con esta situación, el niño tendrá problemas para explicar qué está viviendo y qué es lo que siente realmente. Además, durante este tiempo, en su comunicación con los adultos, principalmente padres y maestros, la imaginación seguirá teniendo una influencia muy importante, lo que hará que el adulto muchas veces no entienda el mensaje, porque no sabrá diferenciar entre el mundo de fantasía del niño y sus problemas vivenciales. Esto hará que todo mensaje del niño que no entre en la lógica del adulto será rechazado, y a la vez el propio niño tenderá a irlos reprimiendo en función de valores y prejuicios que ya va aprendiendo en su contacto con el mundo que le rodea. Esta nueva actuación, que se va consolidando con el tiempo, buscará el evitar ser rechazado por sus ideas, ya sea por compañeros de clase u otros amigos, o directamente a nivel familiar por causas tan complejas, a veces, como son las religiosas. El problema es que los padres, primera línea de conexión con el exterior, van a responder de 3 maneras diferentes ante estos mensajes del niño. El primero y más habitual será la respuesta de rechazo ante los mismos. Niño, eso no es verdad. Niño, no cuentes mentiras. O a veces respuestas más directas y contundentes, como son las de, como vuelvas a decir tonterías, cobras, y acompañarlos de un pescozón. Caso que en algunos casos es completado con el pescozón de turno. Esto hará que poco a poco el mismo niño rechace todo tipo de fenómenos que los adultos no entiendan, aunque él los está viviendo para poder encajar mejor en el grupo familiar. Rechazo continuado que terminarán con la desaparición total de los fenómenos, ya fueran reales o imaginarios. El segundo caso resulta más problemático. Nacería de un rechazo de los padres por sus creencias religiosas. Sin duda, es necesario tener unas ideas un poco integristas para rechazar a tu propio hijo, e incluso considerar que detrás de estos comportamientos existe algún elemento de tipo o diabólico o espiritual.
lo cual llevará a que la familia busque un exorcismo o cualquier otro proceso dependiendo de la religión que profesen. Y eso actuará de forma muy traumática en el niño, pues desde ese momento él se considerará totalmente rechazado, no solo por su familia, sino por la comunidad. Ello producirá toda una serie de problemas a nivel de adaptación social, que con el tiempo influirá en esta persona cuando sea adulto. Y el tercer caso es cuando los padres consideran que estos fenómenos, reales o no, hacen de su hijo un ser superior. Conceptos como niño psíquico, niño especial o niño índigo, que tan de moda están hoy en día, crearán también una problemática muy importante en el pequeño. Este planteamiento producirá en el presente y posteriormente en el futuro una mala adaptación del niño al entorno, ya que al creerse ser un individuo superior o especial y contar sus experiencias, por ejemplo, en el colegio, producirá un rechazo de la sociedad. Asimismo, la interrelación con adultos que le consideran especial producirá el mismo resultado y especialmente tendremos que el entorno responderá viéndolo siempre como una especie de bicho raro, comportamiento que lógicamente no será bien aceptado por el niño y este tenderá a aislarse de los demás. Todos estos comportamientos actuarán sobre la psicología del niño, creando una persona con un ego muy distorsionado y con tendencias asociales y a no relacionarse con el resto de las personas, ya sean de su edad o mayores que él. Es decir, tendremos personas poco empáticas y mal relacionadas con los demás. Así tendremos que en estos primeros años de la vida, en los que se considera que el 35% de las personas ya han incorporado su manera de relacionarse con el exterior, tendrán ya marcados sus modelos de actuación para el resto de su vida. Estas actuaciones crearán toda una serie de problemas psíquicos que se mantendrán en la edad adulta. Para autores como Jan Ebenhard, la telepatía es un medio de comunicación que el ser humano presenta en el momento del nacimiento. Esta idea estaría basada en la idea de que la presencia de esta capacidad en los antiguos hombres primitivos, los cuales, al no tener un sistema de comunicación basado en la palabra suficientemente organizado, utilizarían este medio para entrar en contacto entre ellos, ya que su supervivencia dependía del trabajo de grupo. Así tenemos que en esta primera infancia se mantendrían unas capacidades paranormales que con los años y la alfabetización se irán perdiendo. Freud, por ejemplo, realizaría toda una serie de experiencias de telepatía con su hija Ana y llegaría a pensar que dicha capacidad existía. Con el crecimiento y la alfabetización, así como la formación de una mente más lógica por el aprendizaje escolar, todas estas capacidades irán desapareciendo poco a poco por inhibición de las mismas, dándose una pérdida casi total entre los 6 a los 9 años, y donde la llegada de la pubertad será la puntilla que termine con ellas, ya que, entendamos claramente, que en este momento se produce un rechazo total de dichas capacidades. La causa, para poderlo explicar, es que se produciría el que se fuera diferente o ser considerado diferente a los demás y ser rechazado por el grupo, cosa que recordemos que la aceptación por el grupo en esta etapa de la vida es muy importante para las personas en su desarrollo. Además, es necesario entender que el fenómeno paranormal está muy relacionado con la capacidad creativa de las personas. La pérdida de esta creatividad a causa del sistema de enseñanza que tenemos, donde los niños no pueden ser creativos y han de adaptarse a un plan de estudios establecido, hace que dicha creatividad se pierda con los años, desarrollándose una manera de pensar basada en la enseñanza del profesor, única y exclusivamente. Así el niño no buscará aprender por su cuenta, y esta pérdida de creatividad se asociará, además, a una pérdida del pensamiento crítico, lo cual potenciará que las personas tengan más necesidades de seguir a un líder al no ser capaces de tener una ideación propia. Durante todo este tiempo al que nos referimos, tendremos que conocer qué es lo que vive el niño gracias a conversar con él,
a través de sus dibujos y su manera de interactuar en los juegos, ya que su vocabulario está muy reducido y no le será fácil el explicarse. A su vez, tenemos que tener en cuenta de que no le es fácil comprender qué está viviendo. Todo esto hará más difícil el poder explicárnoslo. La cuestión que se ha visto es que según vaya ganando vocabulario, el niño, en contraposición, empezará a perder todas estas capacidades, lo cual hará que con los años muchas personas hablen de haber tenido vivencias especiales en su infancia, pero que han desaparecido en la actualidad, teniendo que recordarlas para contarlas desde la memoria, con todo el problema que esto significa. Cuando valoremos estos recuerdos, tenemos que considerar que estarán llenos de juicios de valor ya propios del adulto, de la intoxicación por nuevas vivencias de la persona o influencias por medios como son la literatura, el cine o la televisión. Todo ello hará que aunque la persona pueda haber retenido estas capacidades en la etapa adulta, el recuerdo que tiene de lo que fue su infancia está totalmente mediatizado. Y a veces lo que nos cuentan es una especie de leyenda que ellos mismos se han creado. Se considera que un tercio de aquellos que mantienen sus capacidades a nivel de adulto recuerdan haber tenido ya fenómenos inexplicables en la infancia. Este mantenimiento en la edad adulta muestra claramente una carga genética importante, ya que lo habitual es que sus padres y sobre todo sus abuelos cuenten haber tenido estas vivencias anteriormente. Herencia que generalmente se realiza saltándose una generación, es decir, pasa de abuelos a nietos. Asimismo, es muy importante también, para que estas capacidades no se pierdan, que exista una aceptación de ellas por parte del entorno familiar, lo cual evitaría ese proceso de autocensura contra ellas mismas que normalmente vivimos todos. Un segundo punto muy interesante a tratar en esta conferencia serían las quejas o dudas más importantes que muestran los padres ante posibles casos de fenómenos anómalos en sus hijos. El primero, sin duda, y más habitual, es el del amigo imaginario o amigo invisible. Realmente hay que entender que este caso carece de problemática alguna, ya que no es un fenómeno patológico y aún menos un fenómeno paranormal, siendo en realidad un proceso de maduración del niño a nivel social y en su interacción con el entorno. En realidad, el problema nace porque el niño, al ir creciendo, necesita una mayor interacción con el entorno, pero este por circunstancia no le da suficiente estimulación. La ausencia de otros niños de su edad con los que jugar, o directamente el hecho de que papá y mamá no le dediquen tanto tiempo como necesitan, ya que muchas veces sus obligaciones de trabajo y demás son muy completas, va a ser la causa de aparición de esta situación. Así el niño se imaginará un amigo con el que poder hablar, con el que poder jugar e incluso poder pelearse en algunos casos. Este proceso aparece con más frecuencia en hijos únicos, que de esta manera crean un espacio de juego y donde interactúan con personajes de videojuegos, películas o dibujos animados. Estos amigos imaginarios no se confundirán en ningún momento con una alucinación o un producto patológico, como ocurre en el caso del síndrome esquizotímico, que se puede dar a veces de forma muy rara en el niño. En estas patologías tendríamos que definir que entre los 9 puntos a valorar para considerar ese diagnóstico tendríamos que encontrar la existencia de los siguientes síntomas. El primero, un pensamiento llamado mágico, es decir, que el sujeto considere que el proceso se está produciendo por actuaciones que otros le han enviado. La existencia de un pensamiento superior o que los elementos que ocurren se producen por seres superiores que actúan específicamente contra él, o sobre todo la existencia de percepciones erróneas. El fenómeno del amigo invisible tendrá a desaparecer con los años, así tenemos que hacia los 8 años habrá desaparecido totalmente, y esta desaparición será más rápida si la interrelación con otros miembros de su familia o grupo va aumentando, estando el niño mucho menos aislado del entorno. Ante todo, quiero destacar que es muy importante saber que este caso no crea problema ninguno,
y tampoco es necesario reprimirlo por parte de los padres, ya que si se rechaza el amigo imaginario, éste adquirirá una mayor importancia en la vida del niño. En su día tuve el caso de una madre muy angustiada porque su hijo jugaba supuestamente, claro, con un demonio. Las raíces católicas de la mujer, aunque no era excesivamente creyente, creó una respuesta ansiosa muy importante. Cuando hablamos con el niño, y nos comunicamos con él principalmente a través de dibujos y de juegos, nos encontramos que el demonio en cuestión era un sucedáneo del demonio amigo del personaje Bola de Dragón, serie que seguía con un gran interés en la televisión. Al hablar con los padres y contarles la realidad del fenómeno, es decir, que el niño tenía un amigo demonio como su héroe Son Goku, comprendieron que no le estaban dedicando suficiente tiempo y que la televisión rellenaba demasiadas horas de su vida. Al final, el padre terminó sentándose con el niño a ver la serie, y curiosamente, el padre también se enganchó con la misma, de forma que los dos terminaron jugando a ser los personajes de Bola de Dragón y a dispararse rayos de energía por encima de los sillones del salón. Ahora el niño tenía un compañero de juegos, su padre, y con el tiempo el demonio desapareció, pues ya no era necesario. Un segundo caso que es necesario diferenciar del anterior sería cuando el niño habla de que ve a personas o familiares ya fallecidos. En estos casos es frecuente que el niño no hable de la presencia nos hable de la presencia de un familiar, una abuela, por ejemplo, ya fallecida y que ha vuelto para estar con él. Esta situación se ha valorado que está presente en el 65% de los casos de este tipo. En este caso, a diferencia del amigo invisible, se producirá una relación diferente, ya no es de juego, sino que la identidad mantiene una relación más de protección sobre el niño, dándose en algunos casos una situación muy especial, ya que la entidad contaría cosas al niño que éste, al decírselas a sus padres o al resto de la familia, los dejará muy sorprendidos, porque en teoría no las ha vivido y por lo tanto no debería saberlas, siendo experiencias muchas veces anteriores al nacimiento del niño. En estos casos es muy importante que el niño pueda hablar con absoluta libertad de lo que siente y vive, porque será la única manera de diferenciar esta vivencia del caso anterior, es decir, del amigo invisible. Incluso dentro de este apartado, a veces vemos que el niño habla de una presencia desconocida, una figura que se desplaza por la casa o que directamente se encuentra, por ejemplo, sentada en el sillón. Esta figura no interactúa con él, ni con nadie, y presenta una actitud totalmente ausente. Estas figuras, frente al caso del amigo invisible o del familiar, generalmente producen una sensación de miedo en el niño. Esta vivencia suele ser muy desagradable y puede producir un comportamiento en el niño con un gran componente emocional, creando conductas inadaptativas, como el tener que dormir con la luz encendida, por ejemplo, o incluso presencia de terrores nocturnos, o respuestas de tipo violentas ante la incomprensión que sufre de lo que está pasando por parte de su familia, pues para él se hace imposible el de entender que el resto de los miembros de la familia no le vean como él lo ve. En esta situación es necesario tener en cuenta que puede ser una percepción anómala o directamente una percepción ideática, es decir, el niño recoge ideas o imágenes anteriormente vividas y realiza una pseudoproyección hacia el exterior, adquiriendo la imagen un cierto grado de solidez. Es importante tener muy en cuenta este caso, ya que sería el más problemático realmente, siendo muy importante que se analice la posible existencia de maltratos infantiles o situaciones estresantes como es el acoso escolar, pues estos cuadros pueden ser proyectados en este arte de pseudoalucinaciones que el niño está viviendo. Y siempre es muy importante considerar la posibilidad de un inicio de mediunidad en el niño. Este despertar de esta capacidad es muy conveniente detectarla de forma temprana para dirigir bien su evolución y que en ningún momento termine convirtiéndose en un proceso patológico al no entender qué es lo que está viviendo.
En este último caso especial, donde el niño podría tener un contacto con el más allá, el niño se quejará de que estas figuras interactúan con él y le interrumpen continuamente con preguntas o tocamientos. Es decir, intentarán de alguna manera comunicarse con él para realizar, pues eso, el comprender o saber dónde están y cómo se relacionan con los demás. Otro de los fenómenos más recurrentes es la presencia de niños que parecen estar más abiertos a recibir información de tipo premonitorio, ya sea durante el sueño o en vigilia. Así, en algunos casos, cuentan los padres cómo el niño, en un momento determinado, se sintió con la necesidad de abrazar a un miembro de la familia o a un amigo, cual fallecería a los pocos días, no siendo posible explicar por qué había tenido esa reacción. Sin embargo, las experiencias más habituales que se pueden vivir son las de tipo telepático, que se dan de forma más habitual entre madre e hijo o entre padre e hija. En estos casos, generalmente el niño suele actuar como receptor, aunque en muchas situaciones la recepción es del progenitor como una posible respuesta a un posible peligro que acecha al hijo en ese momento. La Universidad de Montana realizó un estudio al respecto, recogiendo infinidad de casos en los que este estado de comunicación era muy habitual, viéndose claramente que tanto en los casos de tipo premonitorio como en estos casos de comunicación telepática, la causa suele ser por una razón de tipo negativo o de peligro ante uno de los miembros de la familia o de los amigos o personas cercanas. Cualquier otro tipo de información no produce una respuesta tan importante como es en este caso anterior que comentábamos. Una situación especial que tenemos que considerar en estos casos premonitorios sería cuando el niño habla de que supuestamente ya ha vivido anteriormente y da toda una serie de datos comprobables de esa vida anterior. Este proceso, que se ha asociado a la creencia de la reencarnación, se daría en el nacimiento y se mantendría hasta los 6 años aproximadamente, edad en la que se puede decir que que la personalidad antigua, la anterior a la muerte que relata el niño, se iría diluyendo en la nueva conciencia que se va creando en el niño. Otra cuestión que presentan los padres es cuando el niño asegura ver luces o una corona de colores alrededor de las personas. Este fenómeno, que se conoce a lo largo de la historia con el término de visualizar el aura, sería una situación no muy habitual, pero que los padres presentan con una gran ansiedad, ya que generalmente el niño termina en el oculista para ver si existe alguna enfermedad que explique este proceso. Además, encontramos que estos niños son capaces de describir este fenómeno de una manera muy importante y presentando que los colores que ellos ven pueden asociarlos a posibles patologías físicas de la persona que tienen delante. En su momento, encontré un caso de este tipo, donde un niño que, jugando con él a dibujar su superhéroe favorito, dibujó una persona rodeado por un halo de color que le rodeaba todo el cuerpo. Cuando le pregunté qué poderes tenía ese superhéroe, me contestó que podía lanzar la energía que le rodeaba a otras personas, pues había personas que tenían el halo pequeño o directamente no tenía, y esto le producía diferentes enfermedades. Esta energía que estaba enviando permitía que las personas, al recibirlas, se curaran. Curiosamente, en el tiempo que estuvimos hablando, me descubrió el supuesto aura de algunas de las personas presentes e incluso el mío propio. Para él estaba claro, todos teníamos un aura, y se relacionaba con la salud que teníamos. El hecho de que este niño tuviera de edad 8 años dificultaba bastante el pensar que estuviera influido por razones exteriores, es decir, ya fueran libros o películas, y que le dieran conocimientos para crear una mentira tan elaborada. Cuando intentamos estudiar el caso y buscar una realidad en dicho proceso, los padres se opusieron en redondo. Aquello eran tonterías del niño y no estaban por la labor de potenciarlas de ninguna manera. Este rechazo paterno impidió la posibilidad de conocer más sobre las experiencias de este pequeño. Sin duda, este caso
es un representante claro de la evolución habitual que se vive en estos casos. El rechazo de los padres de lo que el niño está viviendo y la incomprensión por parte del niño de que ellos no lo vean, termina haciendo que el propio niño sea quien rechace esta capacidad, siendo imposible no solo estudiarla, sino recuperarla. Además, ante estos casos que hemos comentado, existen otros dos tipos de experiencias que sin duda marcan mucho más claramente la infancia de los niños que lo padecen. El primero sería cuando el niño vive una experiencia cercana a la muerte. Al igual que los adultos, los niños pueden vivir una experiencia cercana a la muerte y en ella se presentan las mismas características que aparecen en el adulto: el túnel, la luz al final, la presencia de entidades que vienen a recibirle, etc. Y al final del camino, la presencia de una figura de autoridad que le indica que deben regresar. Estos niños que pasan por un proceso de muerte clínica, es decir, tener una actividad cardíaca o cerebral, no tenerla directamente, suelen contar que su proceso es mucho más amable que en el adulto. En todo momento se sienten acompañados, ya sea por unas figuras familiares o en muchos casos de unas entidades que él desconoce. La importancia de estos casos es que a la edad temprana en que se producen no es posible la existencia de una contaminación cultural por lecturas o películas. Asimismo, tenemos que los padres nunca han tocado el tema de la muerte con el niño de una forma habitual, y menos aún este tema de las experiencias cercanas a la muerte. E incluso, generalmente encontramos que el entorno familiar no es religioso para poder explicar estas respuestas. Sin duda encontramos a un niño de pocos años que nos cuenta que ha tenido la presencia de un ser de luz que le acompaña desde su recorrido, desde que vive la experiencia de salir de su cuerpo para tranquilizarlo hasta que llega al punto de retorno. Sin duda, este proceso constituye una valoración muy importante cuando estudiamos estos casos de los que estamos hablando. Curiosamente, estos casos se muestran con una serie de efectos secundarios que también resultan muy interesantes. El niño que vive una experiencia cercana a la muerte presentará habitualmente un aumento de la inteligencia, así como la aparición de sueños premonitorios o un aumento de la empatía del mismo, tanto hacia las otras personas como por la naturaleza en general. Ello hará que tengamos que analizar y cuidar la posible evolución de este caso. Y sin duda el caso que más llama la atención entre aquellos que están rodeando a los niños o jóvenes sería el caso de un poltergeist. Este fenómeno ya constatado desde el siglo XVII se relaciona con la presencia de desplazamientos de objetos, presencia de ruidos, desplazamientos de algún mueble pequeño. Entendamos, las películas no tienen nada que ver, esos casos tan maravillosos que todos vemos de objetos volando y demás, realmente nunca han existido, es fantasía pura y dura. La aparición de luces, algunas no juegos de luces tan maravillosos como vemos en la película de Poltergeist, o actuación sobre la actividad eléctrica del edificio en el que están viviendo. A veces se producen pequeños fuegos por combustión espontánea incluso. Es decir, toda una muestra muy variada de fenómenos que originariamente se asociaban a diablos o a duendes. Desde el siglo XIX la idea ya se cambia y ya se empieza a asociar la causa no a procesos sobrenaturales, sino a la existencia de personas cercanas. Y así sería Mother Fodor ya en el siglo XX quien lo asociaría directamente a la presencia en el lugar donde se produce este fenómeno de una persona que se encuentra en una etapa crítica de su vida, ya sea un adolescente o una persona en el final de su vida, ambos con una ira reprimida muy importante. Tenemos que valorar que el fenómeno se produciría por una descarga de dicha ira, no por medio de actos físicos, sino a través de este proceso anómalo. Así, el poltergeist se convertiría en un proceso para llamar la atención a las personas como huida ante una actuación externa de tipo negativa. Así, la mayor parte de los efectos caerán sobre esa persona que de alguna manera está haciendo daño al adolescente.
Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, incluso que en los estudios de TART tuvo la posibilidad de realizar un registro electroencefalográfico en el momento en que se producía el desplazamiento de una serie de pequeñas tazas en un almacén en la que el sujeto trabajaba. Esta situación permitió ver cómo se producían unos registros semejantes a una crisis epileptoide, es decir, un registro anómalo, en la zona temporal del lóbulo, el cual sería supuestamente la posible causa o interrelación con la aparición de todos estos fenómenos. En un caso que vimos hace años, pudimos comprobar que el porcentaje más alto de los fenómenos se producían contra el hermano mayor del sujeto, el cual de una forma continuada le estaba haciendo la vida imposible, ya fuera por diferencia de caracteres, de gustos y otros elementos semejantes. E incluso el hermano mayor recurría con frecuencia a la agresión física, cosa a la cual los padres respondían con una absoluta indiferencia y no realizaban ninguna crítica o manera de cortar esta manera de actuar, siendo un caso donde la ira reprimida se desplazaría creando una respuesta de psicoquinesis y que sería dirigida hacia el causante de dicha ira. Este proceso de psicoquinesis espontánea recurrente, como es reconocido en la actualidad, se presentará durante unos días o como máximo unos meses, y tengamos en cuenta que si se mantiene más tiempo, tendremos que buscar otras posibles causas diferentes a una causa de tipo paranormal. Entendamos que el desgaste físico que mantiene estos fenómenos produce en el adolescente una situación muy difícil de continuar y es difícil que ocurra durante mucho tiempo. En este momento tendremos que analizar que es muy habitual que en estos procesos el mismo sujeto u otro miembro de la familia empiece a reproducir los fenómenos de una forma fraudulenta, porque ha encontrado que son un medio para llamar la atención o directamente para controlar la situación familiar, que generalmente suele estar un poco desestructurada. En general nos encontraremos que muchos de estos casos se producirán a causa de una infancia más o menos traumática, donde el estrés continuado o el maltrato físico, psíquico o sexual sería el verdadero desencadenante del proceso. Para Kenneth Rein, un poltergeist se produciría especialmente en niños muy sensibles a un maltrato o abuso, que tienden a desconectar esta situación traumática con la realidad, produciendo una disociación entre la realidad que están viviendo y el maltrato existente. El niño vivirá una desviación de esta sensación hacia una respuesta, sea la que sea, e incluso es posible que la misma esté fuera de nuestra realidad, creando una respuesta de tipo paranormal. Lo habitual es que este niño cree una situación en la cual rechace la existencia de este maltrato y con el tiempo olvide completamente que éste ha existido. Y para cerrar esta charla, es importante que comentemos que los padres, los maestros y demás personas cercanas al niño no han de asociar en ningún momento estas actividades a procesos diabólicos o pecaminosos, ya que no tienen nada que ver, o considerarlos bendecidos por el contrario, situación totalmente errónea, pues en realidad es una situación mucho más habitual de lo que creemos. La cuestión es que con el tiempo la interacción social tenderá a bloquearla e impedir que se desarrolle a lo largo de la vida del sujeto. Recordamos, como decíamos al principio, que estamos hablando de unas capacidades que se mantendrían en el niño como un rasgo de esa actividad antigua que el hombre mantenía en épocas mucho más primitivas, quedando un porcentaje pequeño de personas que son capaces de mantener esta actividad en la vida del adulto. Comprendamos, por encima de todo, que ante un niño que vive un caso de este tipo es muy importante, lo primero, separar su fantasía de un posible fenómeno paranormal, por encima de todo. Y lo segundo, que la fantasía es un elemento claro y muy desarrollado en la infancia. Por eso no podemos aceptar totalmente el mensaje o lo que el niño nos está contando, siempre que no
realicemos una investigación y un estudio que diferencie claramente entre la realidad de dicho fenómeno y la fantasía que el niño pueda tener en ese momento y la historia que él mismo está creando. Y ante todo, si nos encontramos con un caso de este tipo, no se le ha de dar más importancia de la que tiene. No convirtamos en niño ni en un fenómeno de feria, ni en el momento de un sistema de castigo continuo contra él por estar realizando aquellas cosas bueno, que él en cierto modo también no comprende cómo se produce. Esta es la situación más habitual que nos encontramos cuando nos acercamos a la infancia y nos encontramos una fenomenología paranormal en ella. Tengamos siempre en cuenta que el niño será eh, de alguna manera muy interactuado y podrá presentar posteriormente toda una serie de mm, alteraciones a nivel de su conducta producidas porque no hemos sabido comprender estos problemas o estos procesos en su infancia. En fin, por encima de todo debemos considerarlo, si aparecen estos fenómenos, como si fuera una característica propia del niño, es decir, al igual que si tiene los ojos azules o es moreno. Y ello evitará una evolución negativa en el mismo, que termine creando una patología psíquica de algún tipo en el adulto. Espero poder haber aclarado alguna de vuestras dudas y muchas gracias por vuestra atención.